Antes de seguir, quiero pedirte algo muy sencillo. Lleva una mano hasta tu ombligo y déjala ahí por un momento. No necesitas hacer nada más todavía. ¿La sientes? Esa zona, 3 dedos debajo del ombligo, tiene un nombre en la tradición taoísta. Dantian, y durante más de 3000 años, generaciones enteras de monjes, sanadores y maestros creyeron algo que hoy, Occidente apenas empieza a redescubrir. Ahí, en ese punto exacto, se guarda tu batería. No una metáfora bonita, una batería real, energética, con carga limitada. Naces con ella llena, al 100%. Los taoístas la llamaban yin, tu esencia original, y decían que era como un cántaro de agua que te entregan al nacer, sellado, completo, para que dure toda tu vida si lo cuidas. El problema no es que el cántaro se vacíe solo con el paso del tiempo. Un poco sí, eso es natural. Es el envejecimiento. El verdadero problema, y esto me tomó años de práctica entender, es que la mayoría de las personas tiene el cántaro agrietado, no una grieta. 6 fugas invisibles por donde la energía se escapa todos los días, en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Mientras uno sigue intentando llenar el cántaro con café, todo con motivación, con fuerza de voluntad. Se puede dormir 8 horas, comer bien, hacer todo correctamente y seguir drenándose, porque nunca se sellaron las grietas. Voy a mostrarte esas 6 fugas en el orden exacto en que ocurren, tal como se enseñan dentro del sistema del Tao curativo universal. Y al final vas a entender algo que cambia por completo: la manera de ver el cansancio, la ansiedad, la falta de claridad. ¿Por qué estas 6 fugas en realidad son una sola? Empecemos por la primera, la más silenciosa de todas, la que se hace mal desde el nacimiento, sin que nadie lo enseñe nunca. Observa ahora mismo cómo estás respirando. ¿Sube el pecho? ¿Se tensan los hombros con cada inhalación? Es una respiración corta, rápida, casi mecánica. Si es así, no hay de qué preocuparse. Es la mayoría. Y esa mayoría sangra energía sin saberlo. En la fisiología occidental, la respiración es intercambio de oxígeno. En la tradición taoísta, la respiración es algo mucho más grande. Es el puente entre el mundo exterior y la energía interior. Es el mecanismo por el cual el ki, la energía vital, entra al cuerpo, se distribuye y alimenta cada órgano. Un dato que a mí me dejó sin palabras la primera vez que lo comprendí. Un recién nacido respira con el abdomen. Instintivamente, su vientre sube y baja como un pequeño oleaje, y el pecho apenas se mueve. Es la respiración más eficiente que existe, la que usa el diafragma en su totalidad. ¿Y qué ocurre entre esa edad y la adultez? El estrés, la ropa ajustada, las malas posturas, la costumbre de meter panza por apariencia. Poco a poco, sin que nadie lo note, la respiración migra del abdomen al pecho. Y con ese cambio, según esta tradición, se termina usando apenas entre un 20 y un 30% de la capacidad respiratoria real. Imagina el cuerpo como un motor y el chi como el combustible. Respirar con el pecho es alimentar un motor de 8 cilindros usando solamente 2. El auto avanza, sí, pero se esfuerza el triple, se calienta más, se desgasta antes de tiempo. Y no es solo cantidad de oxígeno, es hacia dónde va la energía. Cuando la respiración es profunda, hacia el abdomen, el diafragma desciende y masajea los órganos internos, hígado, riñones, intestinos, vaso, con cada respiración. Es un masaje interno automático que ocurre miles de veces al día, si la respiración es profunda. Si es superficial, ese masaje nunca sucede. Los órganos quedan sin movimiento, comprimidos, estancados, y cuando un órgano se estanca, comienza a acumular tensión. Esa tensión acumulada es la antesala directa de la segunda fuga. Hay algo simple que se puede practicar desde ahora. Inhalar por la nariz durante 4 segundos, dejando que el abdomen se expanda como un globo. No el pecho, el abdomen. Sostener 1 segundo. Exhalar por la nariz durante 6 segundos, dejando que el abdomen se hunda suavemente, como empujando el aire desde el ombligo hacia afuera. 10 repeticiones bastan para empezar a notar algo. Alrededor de la 5ª o 6ª respiración, algo en el cuerpo se suelta. Esa sensación es real. Es la primera grieta comenzando a cerrarse. Pero se puede tener la respiración más perfecta del mundo.
Y aún así, seguir vaciando la energía por otra grieta completamente distinta, una que no tiene que ver con el aire que entra, sino con lo que se siente por dentro. ¿Alguna vez sentiste una opresión real en el pecho después de una tristeza profunda? ¿O un nudo exacto en el estómago antes de algo que causaba miedo? Eso no es solamente psicológico, es, en la medicina taoísta, energía moviéndose o estancándose en un órgano específico. La tradición taoísta trazó hace miles de años un mapa que hoy la medicina occidental apenas comienza a validar desde la psiconeuroinmunología. Cada órgano principal del cuerpo almacena y procesa una emoción específica. El hígado guarda la ira, la frustración, el resentimiento acumulado. Los pulmones guardan la tristeza, el duelo, la melancolía. Los riñones guardan el miedo, la inseguridad profunda. El corazón guarda la impaciencia, la ansiedad, el exceso de excitación. El vaso y el estómago guardan la preocupación, el darle vueltas a todo, la rumiación mental. Presta atención a esto, porque cambia la forma de ver las propias emociones para siempre. Una emoción sentida y liberada no drena la energía. Al contrario, la mueve, la limpia, la renueva. El problema no es sentir. El problema es lo que se hace con casi todas las emociones difíciles. Se tragan. Se enseña desde niños a ser fuertes, a no hacer drama, a seguir adelante. Y entonces la rabia que no se expresó en su momento no desaparece. Se guarda. Según esta tradición, se aloja en el hígado, como una piedra en el fondo de un río, y ahí permanece drenando energía lentamente, año tras año. Por eso, en alguien que vive con rabia crónica no resuelta, es común encontrar mal humor constante, ojos cansados, rigidez muscular en el costado del cuerpo, y en alguien que carga una tristeza antigua nunca procesada, suele encontrarse una respiración corta, hombros caídos, propensión a resfriados. El cuerpo en esta visión no miente. Guarda un registro exacto de cada emoción no resuelta. La solución que propone esta tradición no es ser positivo siempre. Eso, de hecho, es parte del problema. Reprimir con una sonrisa forzada es otra forma de tragar. La propuesta taoísta es distinta y más difícil. Transformar la emoción, no reprimirla ni explotar con ella. Existe una práctica sencilla. Identificar en qué parte del cuerpo se siente tensión física en este momento. Tal vez el pecho, tal vez el estómago, tal vez la mandíbula. Poner la atención ahí. Respirar hacia esa zona con la respiración abdominal ya aprendida. Y en la exhalación, imaginar que esa emoción atrapada se libera como humo oscuro saliendo del cuerpo. No hace falta creer en esto de forma mística. Basta con hacerlo. Con atención real. Durante un par de minutos, la mayoría de quienes prueban esto por primera vez sienten un cambio físico notable. Los hombros bajan, la mandíbula se afloja, la respiración se hace más profunda sin esfuerzo. Ahora bien, se puede respirar mejor, procesar las emociones, y aún así existe una fuga más profunda todavía, que tiene que ver con un lugar específico del cuerpo que, según esta tradición, el ser humano moderno ha abandonado por completo, sin saberlo. Vuelve la mano al mismo lugar de antes, 3 dedos bajo el ombligo. ¿Se siente algo ahí? ¿O se siente? Nada, como si esa zona del cuerpo estuviera apagada, desconectada, casi ausente de la percepción. Si es lo segundo, no es casualidad. Creo que según esta tradición, el estado normal del ser humano moderno, y es una de las fugas más profundas de todas. El dantian bajo, ese punto exacto, es descrito en el sistema taoísta como el centro de gravedad energético, el lugar donde se almacena, se concentra y se transforma a la energía del cuerpo. Algunos maestros lo comparan con un horno, un lugar donde el combustible crudo, el jing, la esencia, se cocina y se convierte en chi utilizable, energía para vivir, pensar, sanar, crear. El problema es este. La civilización moderna entrena desde niños a vivir arriba, en la cabeza, pensando, calculando, proyectando el futuro, repasando el pasado. Se pasa la mayor parte del día con la atención flotando en la mente, y casi nada de atención anclada en el cuerpo, mucho menos en ese punto bajo el ombligo. ¿Y qué pasa cuando toda la atención y con ella, en esta visión, la energía, vive arriba, en la cabeza? Que la mente se sobrecalienta, se satura,
como una máquina funcionando sin descanso, sin ventilación, ansiedad, pensamientos que no se detienen, insomnio mental incluso con el cuerpo cansado. Y mientras tanto, abajo, el centro de poder, el Dantian, queda vacío, apagado, como una casa con la sala llena de gente y el sótano donde está el generador completamente abandonado. Cuando se pierde la conexión con el Dantian, se pierde el ancla. Se vuelve uno reactivo. Cualquier cosa desestabiliza. Una palabra, un comentario, una mirada. Es como sostenerse de pie en un barco durante una tormenta sin agarrarse de nada firme. Todo mueve porque no hay centro. El Dantian no se repara, solo se reactiva con atención. Existe un ejercicio simple, llamado en algunas escuelas sonreír al Dantian, sentarse con comodidad, cerrar los ojos y en lugar de intentar pensar en el abdomen, simplemente llevar ahí una sonrisa suave, como sonriéndole a ese punto del cuerpo mientras se respira hacia él con la respiración abdominal. No es forzar nada, es dirigir amabilidad y atención hacia ese lugar olvidado. Con la práctica constante, y hay que ser honesto, esto no es instantáneo. Las personas empiezan a reportar algo curioso, una sensación de calor suave, casi como un sol pequeño en esa zona. Cuando eso ocurre, según esta tradición, el horno se ha reactivado, y con él, el centro de gravedad emocional vuelve a su lugar. Pero incluso con el Dantian activo, con la energía concentrada ahí, existe una cuarta fuga que puede hacer que toda esa energía, en lugar de circular y renovar, se estanque en un solo punto y produzca el efecto contrario. Fatiga, rigidez, bloqueo. Imagina el cuerpo como una ciudad y la energía como el agua que la abastece. No basta con tener un buen pozo, el Dantian. Se necesitan tuberías que lleven esa agua a cada rincón de la ciudad y que además la hagan circular de vuelta, en lugar de dejarla estancarse en un solo barrio. En la tradición taoísta, ese sistema de tuberías principal tiene un nombre. La órbita microcósmica es un circuito energético que sube por la espalda, siguiendo la línea de la columna vertebral, lo que se llama el canal gobernador, hasta la parte superior de la cabeza, y luego desciende por el frente del cuerpo, pasando por el rostro, la garganta, el pecho y el abdomen, hasta regresar al Dantian, lo que se llama el canal concepción. Cuando este circuito fluye libremente, la energía se recicla dentro del propio cuerpo, de forma continua, como el agua en un sistema cerrado bien diseñado. Nada se pierde, todo se reutiliza. El problema es que este circuito tiene puntos especialmente sensibles al bloqueo. La base de la columna, el centro de la espalda entre los omóplatos, la base del cráneo, la parte frontal del cuello. Son casi siempre exactamente los mismos lugares donde se acumula tensión al pasar horas en mala postura, al cargar estrés en los hombros, al dormir con el cuello mal apoyado. Cada uno de esos bloqueos, según esta tradición, actúa como una válvula cerrada en la tubería. La energía que debería subir por la espalda y bajar por el frente, completando el circuito, en lugar de eso se acumula, se estanca o se escapa hacia afuera, en lugar de circular hacia adentro. Esto explica algo que muchos han vivido. Esos días en que se respira bien, se medita, incluso se hace ejercicio, y aún así queda una tensión rara en la nuca o en la parte alta de la espalda que no se va con nada según el sistema taoísta. Eso es energía intentando completar su circuito y chocando contra una válvula cerrada. La práctica para esto es simple. Después de la respiración abdominal, al exhalar, imaginar el aire y la energía junto con él, subiendo suavemente por la columna, desde la base hasta la coronilla. Y al inhalar, imaginar que desciende por el frente del cuerpo, desde la frente hasta el Dantian. Un circuito mental simple, pero sorprendentemente efectivo, porque la atención en esta tradición es lo que guía al ki a donde va la mente, va la energía. Con esto, las primeras 4 fugas empiezan a sellarse. Respiración profunda, emociones procesadas, Dantian activo, energía circulando en lugar de estancarse. Pero existe una quinta fuga, quizás la más delicada de mencionar, y la que esta tradición aborda con más profundidad que casi cualquier otro sistema espiritual conocido.
tiene que ver con la reserva más preciosa, la que, una vez agotada sin cuidado, es la más difícil de recuperar. Recordemos el cántaro del inicio, ese que se entrega sellado al nacer. En la tradición taoísta existen 3 tesoros: Jing, Qi, Shen. El Qi ya se conoce. Es la energía que circula, la que se respira, la que se mueve por el cuerpo. El Shen es el espíritu, la conciencia, la claridad mental más elevada. Pero el Jing es la base de todo. Es la esencia más densa, más concentrada, la reserva original de la que depende en la vitalidad, la inmunidad y, según esta tradición, la longevidad misma. Se asocia comúnmente con la energía sexual y reproductiva, y es cierto que ese es uno de sus terrenos principales, pero reducir el Jing solo a eso sería quedarse en la superficie. El Jing es el capital energético profundo, el que se usa cuando no se duerme lo suficiente y aún así se funciona, el que se usa en meses de trabajo bajo presión constante, el que se usa en cada época de la vida, donde se sacan fuerzas de donde no hay. Ahí está el problema. El Jing no es como el Qi, que se renueva con cada respiración. El Jing se agota de forma mucho más lenta, mucho más silenciosa y mucho más difícil de recuperar. Es el ahorro de toda una vida, no el sueldo mensual. Y la vida moderna entrena sistemáticamente a gastar del ahorro para pagar los gastos del día a día, como se desperdicia el Jing, según esta tradición. De varias formas fáciles de reconocer: dormir poco de forma crónica, no por una noche, sino como estilo de vida; trabajar en estado de urgencia constante, sin descanso real de recuperación; vivir en estimulación excesiva permanente, pantallas, notificaciones, ruido, sin momentos de verdadero silencio nervioso; y también el desgaste sexual sin conciencia energética, no por el placer en sí, que esta tradición no condena en absoluto, sino por el patrón de descarga total, repetitiva, desconectada de cualquier intención de conservación o transformación. Es importante ser claro en un punto donde suele haber malentendidos. La propuesta taoísta no es represión, no es abstenerse de todo. Los maestros de esta tradición fueron explícitos. Reprimir el Jing por miedo o culpa genera tanto daño como derrocharlo sin conciencia. La propuesta real es conservación consciente, aprender con práctica a transformar parte de esa energía densa en Qi utilizable, en lugar de dejarla escapar sin ningún retorno para la vitalidad. En términos prácticos, esto se traduce en algo simple: proteger el descanso como se protege el dinero. No es debilidad dormir 8 horas reales. No es pereza tomar un día de verdadero silencio sin estímulos. No es exceso de precaución decir: hoy necesito recuperarme, en lugar de exprimir el cuerpo un día más. Cada una de esas decisiones, en esta visión, es un depósito de vuelta al cántaro, en lugar de una fuga más. Se pueden tener las primeras 5 fugas completamente selladas. Respiración profunda, emociones procesadas, Dantian activo, órbita circulando, Jing conservado, y aún así, sin saberlo, seguir drenando energía las 24 horas del día, por un motivo que no tiene que ver ni con la respiración, ni con las emociones, ni con el sexo. Tiene que ver con algo tan simple y tan constante que se vuelve invisible: cómo se sostiene el propio cuerpo en el espacio. Esto es lo que más costó aceptar al comenzar esta práctica, porque va en contra de la lógica occidental del esfuerzo. Un cuerpo rígido gasta más energía sosteniendo la tensión que un cuerpo relajado en movimiento activo. ¿Alguna vez terminó un día entero sin ningún esfuerzo físico real, sin ejercicio, sin cargar nada pesado, solamente sentado, trabajando, y aún así se llegó a la noche completamente agotado, con el cuerpo entero adolorido, como después de un esfuerzo enorme? Eso no fue no hacer nada, fue sostener tensión crónica durante 8, 10, 12 horas seguidas, hombros levantados hacia las orejas sin notarlo, mandíbula apretada durante la concentración, abdomen contraído por ansiedad de fondo. Cada uno de esos músculos, aunque no se movieran, trabajó todo el día, contrayéndose activamente, consumiendo energía sin producir ningún resultado útil. Es dejar un motor encendido con el freno puesto durante 8 horas. Gasta combustible, se calienta, se desgasta, y no avanza ni un centímetro. Esta es quizás la fuga más traicionera de todas,
porque no se siente como una fuga en el momento. Se siente como estar concentrado, estar enfocado, estar produciendo. Incluso se premia culturalmente. ¡Qué dedicación! Ni se mueve del escritorio. Pero energéticamente es exactamente lo contrario a la eficiencia. Por eso en esta tradición, prácticas como el Qigong o el Tai Chi no se entienden como hacer ejercicio en el sentido occidental de quemar calorías o construir músculo. Se entienden como soltar resistencia interna para que la energía deje de gastarse en fricción contra sí misma y empiece a fluir con propósito. Un ejercicio simple: hacer un recorrido de atención por el cuerpo, de arriba hacia abajo, frente, mandíbula, cuello, hombros, manos, abdomen. En cada zona preguntarse, ¿esto necesita estar tenso en este momento? Casi siempre la respuesta es no. Y solo con notarlo, con llevar atención consciente ahí, muchos de esos músculos se sueltan por sí solos, sin ningún esfuerzo adicional. Repetido varias veces a lo largo de un día de trabajo, este simple hábito produce, al final del día, una diferencia real en el nivel de cansancio. No es magia, es literalmente dejar de gastar energía en sostener tensión innecesaria. Con esto se completan las 6 fugas: respiración, emociones, Dantian órbita, Jing, rigidez. Aquí está lo que casi nadie entiende, y lo que separa a quien practica esto de verdad de quien simplemente colecciona técnicas sueltas sin resultados reales. Estas 6 fugas no son 6 grietas independientes en el cántaro. Son la misma grieta. Vista desde 6 ángulos distintos de un mismo círculo, una respiración corta y superficial mantiene el sistema nervioso en alerta constante. Y ese estado de alerta es precisamente el que atrapa las emociones, en lugar de dejarlas procesarse con naturalidad. Esas emociones atrapadas, alojadas en los órganos, generan una tensión de fondo que mantiene a la persona arriba, en la cabeza, desconectada exactamente del Dantian, el centro de poder. Un Dantian desconectado, apagado, no puede sostener el movimiento correcto de energía por la columna y el frente del cuerpo. Así que la órbita microcósmica se rompe o se bloquea en sus puntos más sensibles. Una órbita bloqueada impide que el Jing se transforme correctamente en energía utilizable. Así que el cuerpo, sin ese flujo de conversión funcionando, comienza a desgastar la reserva profunda mucho más rápido de lo necesario para sostener el día a día. Y un Jing desgastado, sin reservas profundas, obliga al cuerpo a compensar generando rigidez y tensión muscular constante, como un mecanismo de defensa primitivo. Y esa rigidez cierra el círculo exactamente donde empezó. Corta la respiración, la vuelve corta y superficial otra vez. Es un círculo completo. Y esto es, según esta tradición, lo que define la diferencia entre una persona que envejece rápido, enferma seguido y vive drenada, y una persona que con la misma edad se mueve con vitalidad, claridad y una calma que no depende de que todo vaya bien afuera. Lo importante de comprender esto es que el círculo funciona exactamente igual en la dirección contraria. No hace falta resolver las 6 fugas a la perfección, todas a la vez, para empezar a sentir el cambio. Basta con sellar una sola, con constancia real, para que el efecto se propague por todo el círculo. Practicar solamente la respiración abdominal, con atención real, comienza lentamente a soltar emociones atrapadas. Al soltar esas emociones se siente, casi sin esfuerzo, un poco más de presencia en el Dantian. Y así, eslabón por eslabón, el círculo que hoy drena puede convertirse en el mismo círculo que recarga. No hace falta una batería nueva. Nunca hizo falta. Hace falta simplemente dejar de perforar la que ya se tiene y comenzar hoy a sellar la primera grieta.